Si ella permanece en tu mente constantemente, incluso cuando no hay mensajes, llamadas ni encuentros, no es algo que deba tomarse a la ligera. No se trata solo de costumbre o aburrimiento, es una señal de que dejó una huella más profunda de lo que quizás quieres admitir. La mente no insiste en recordar a cualquiera. Entre todas las personas que has conocido, es su recuerdo el que regresa sin ser invitado, en momentos tranquilos, en medio del ruido, incluso cuando intentas concentrarte en otra cosa. A veces pensamos que el tiempo o la distancia borran lo que sentimos, pero la realidad es más compleja. Cuando alguien sigue ocupando tus pensamientos sin esfuerzo, puede significar que hubo algo genuino, algo que no se cerró completamente o que simplemente fue demasiado significativo para desaparecer. No siempre es amor en su forma más evidente, a veces es curiosidad, a veces es lo que pudo haber sido, y otras veces es un vínculo emocional que aún no encuentra su final. También puede ser un reflejo de lo que esa persona despertó en ti. No solo extrañas a alguien, sino cómo te sentías cuando estabas con ella, quién eras en su presencia. Esa versión de ti mismo puede ser tan poderosa que tu mente intenta revivirla una y otra vez. Y ahí es donde muchas personas se confunden, creyendo que extrañan a alguien, cuando en realidad extrañan lo que esa conexión representaba. Pero hay algo importante que no se puede ignorar. Pensar en alguien sin tener contacto no siempre significa que debas volver o buscarla. A veces solo significa que hay algo dentro de ti que necesita entenderse mejor. Puede ser una emoción no resuelta, una historia que quedó abierta o simplemente una lección que aún estás procesando. Lo que realmente importa no es solo por qué ella sigue en tu mente, sino qué vas a hacer con eso. Puedes ignorarlo y dejar que el tiempo lo diluya, o puedes enfrentarlo y preguntarte con honestidad qué significa para ti. Porque al final no se trata solo de ella, se trata de ti, de lo que sientes y de lo que estás dispuesto a reconocer. 1. Cuando alguien permanece constantemente en tu mente sin ningún tipo de contacto, refleja que la conexión emocional fue más profunda de lo que parecía en el momento. 2. Muchas veces no extrañas solo a la persona, sino cómo te hacía sentir y quién eras cuando estabas con ella. 3. La persistencia de esos pensamientos no siempre significa que debas volver, sino que hay emociones o asuntos internos que aún necesitas comprender. Cuando alguien permanece en tu mente constantemente sin ningún tipo de contacto, refleja que la conexión emocional fue más profunda de lo que parecía en el momento. Esto no ocurre por casualidad ni por simple hábito mental. Ocurre porque, en algún nivel, esa persona logró atravesar las capas más superficiales de tu atención y dejó una marca en tu mundo interno. A lo largo de la vida conocemos a muchas personas, compartimos conversaciones, momentos, incluso experiencias importantes, pero la mayoría de ellas se disuelven con el tiempo sin dejar un rastro persistente. Sin embargo, hay excepciones, y cuando alguien sigue apareciendo en tus pensamientos de forma repetida, especialmente sin estímulos externos como mensajes o encuentros, es una señal clara de que esa conexión fue distinta. Esta profundidad emocional no siempre es evidente mientras la estás viviendo. En muchos casos, las personas solo reconocen la importancia de alguien cuando ya no está presente. Es en la ausencia donde la mente empieza a reconstruir los momentos, a analizarlos con más calma y a darles un significado que quizás antes pasaba desapercibido. Esa reconstrucción no es aleatoria. Tu mente selecciona recuerdos específicos, sensaciones, palabras, silencios, miradas, y los repite porque en ellos hay algo que aún resuena contigo. Puede ser la forma en que te comprendía, la facilidad con la que fluían las conversaciones o incluso la intensidad emocional que sentías sin poder explicarla completamente. Además, cuando la conexión ha sido profunda, no solo se queda en los recuerdos conscientes, se instala también en hábitos mentales, en comparaciones inconscientes y en una especie de referencia interna que utilizas, aunque no te des cuenta, al interactuar con otras personas. Es posible que empieces a notar que nadie encaja exactamente de la misma manera,
o que ciertas cualidades te resultan más significativas porque esa persona las tenía. Esto no significa que idealices necesariamente, sino que tu mente ha reconocido un patrón emocional que considera valioso. Otro aspecto importante es que este tipo de conexión suele involucrar autenticidad. Cuando puedes ser tú mismo con alguien sin esfuerzo, sin filtros constantes, eso genera un impacto más duradero. La mente tiende a aferrarse a los espacios donde se sintió cómoda, comprendida o incluso retada de una forma positiva. Por eso, cuando esa persona ya no está, no solo pierdes su presencia, sino también ese espacio emocional que compartían. Y esa ausencia es la que hace que los pensamientos regresen, no como un simple recuerdo, sino como una experiencia que aún busca ser entendida o revivida. También hay que considerar que la profundidad emocional no siempre implica que todo haya sido perfecto. A veces, precisamente, las conexiones intensas vienen acompañadas de complejidad, de momentos confusos, de emociones contradictorias, y eso también contribuye a que la mente no lo suelte fácilmente. Lo que no se resuelve completamente tiende a quedarse más tiempo en nuestros pensamientos. Las preguntas sin respuesta, las palabras que no se dijeron, las decisiones que quedaron en el aire. Todo eso alimenta la persistencia del recuerdo. Sin embargo, es importante diferenciar entre una conexión profunda y una idealización creada por la distancia. La mente, cuando no tiene nueva información, tiende a llenar los vacíos con interpretaciones que pueden no ser completamente objetivas. Puede resaltar lo positivo y suavizar lo negativo, creando una imagen más intensa o incluso más perfecta de lo que realmente fue. Por eso, aunque la presencia constante de esa persona en tu mente indica que hubo algo significativo, también es necesario mirarlo con cierta perspectiva y honestidad. Al final, que alguien permanezca en tu mente sin contacto no es un accidente. Es el resultado de una experiencia emocional que dejó una huella real. Esa huella puede enseñarte mucho sobre lo que valoras, sobre lo que buscas en los demás y sobre la forma en que te conectas. Más que centrarse únicamente en la otra persona, es una oportunidad para entender qué parte de ti se activó en esa relación y por qué sigue teniendo tanto peso incluso en su ausencia.